22, 22, 23. Martes 23 y parcial el jueves 8 de junio. ¿Sí? Pues con esto sacamos el 35% que nos queda para el 70% del curso. Entonces hoy vamos a hacer clase, vamos a terminar el capítulo 4. ¿Sí? La idea es terminar esta parte. Estamos mirando ecuaciones diferenciales y en este caso nos va a llevar la atención resolver la ecuación de Cauchy-Euler. ¿Sí? Es una ecuación particular. Quiero terminar esa parte. No es extensa. A mi consideración, son unas fórmulas que caen a lo que ya habíamos visto. Entonces, es algo sencillo. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar hoy la ecuación de Cauchy-Euler. Vamos a enfocarnos a ver cómo vamos a resolver la ecuación de Cauchy-Euler, que es una ecuación lineal de orden n con coeficientes constantes. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esta parte. Por favor, si alguien tiene alguna duda, pregunta, activa su micrófono y la hace, ¿vale? Que es que yo acá no puedo ver. Una ecuación de Cauchy-Euler. Una ecuación de Cauchy-Euler es una ecuación diferencial lineal. Es una ecuación diferencial lineal de la forma una ecuación que tiene esta forma. Es a sub n por x a la n por la derivada enésima. Por la derivada enésima. Más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 por la derivada n menos 1. Más a sub 1 por x por la primera derivada más a sub 0 por y igual a una función g. ¿Sí? Esa de aquí es una ecuación de Cauchy-Euler donde estos términos, donde a sub 1, a sub 2, hasta a sub n son constantes, son números reales. Si se dan cuenta, esta ecuación es muy semejante a la que veníamos trabajando. Lo único que aparece de nuevo son estos términos. ¿Sí? Aparece x a la n menos 1, x a la n menos 2, x a la n menos 3, hasta llegar a x. Así como empieza a bajar el orden de la derivada, empieza a bajar la potencia de la función x a la n. ¿Sí? Es muy semejante la forma en cómo se resuelve una ecuación de este tipo. ¿Sí? Es muy semejante cómo se resuelve una ecuación de este tipo. ¿Cuál es como el proceso para hacer esto? Vamos a empezar con una de orden 2, que es la sencilla, y de ahí miramos que generalizar las cosas son mucho más fáciles. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar qué pasa con una ecuación diferencial. Analicemos una ecuación diferencial de Cauchy-Euler de orden 2. Vamos a empezar por una fácil. La más sencilla es la de orden 2. ¿Sí? Es decir, queremos analizar una ecuación diferencial de esta forma.
Vamos a empezar por esa de allí. Queremos analizar una ecuación de Cauchy-Euler de orden 2. Todo proceso de resolver una ecuación no homogénea, lo primero que hay que hacer es resolver la homogénea asociada, ¿sí? Entonces, la ecuación diferencial homogénea asociada es esta de aquí. Pues simplemente va a quedar a sub 2 x al cuadrado y2' a sub 1 por x y' a sub 0 por y igual a 0. Miren que el proceso viene comportándose igual. Primero, la homogénea asociada, ¿sí? En este caso, al tener estos términos x a la 2, x y acá no tener x, queremos soluciones de la forma, ahora ya no van a ser e a la x, ¿sí? Van a ser soluciones de la forma x a la m. ¿Por qué x a la m? Pues la idea es que cuando yo derive y reemplace la derivada de cada uno de estos términos aquí, pueda llegar a una igualdad 0. Como aquí tengo y sub 2, cuando derive dos veces esta función, pues a multiplicarla por x al cuadrado va a quedar nuevamente x a la m. Cuando yo calcule la derivada de esta, va a quedar x a la m menos 1 por x, me va a quedar x a la m. Y esta y yo la cambio por x a la m, pues me va a quedar todo en términos de x a la m. Lo único que hay que mirar es las constantes para que al sumar todas las potencias de x a la m, eso de 0. ¿Sí? En este caso las soluciones son de esa forma. Y lo mismo que hicimos cuando teníamos las soluciones de la forma e a la mx. Entonces, derivando y sustituyendo en la ecuación diferencial, ¿sí? Cuando calcules la primera derivada de esta solución, pues va a dar m por x a la m menos 1. Y cuando calcules la segunda derivada, pues te va a dar m por m menos 1 por x a la m menos 2. ¿Sí? Queremos soluciones de esta forma y las derivadas de las soluciones son esas. Entonces vamos a sustituir eso en la ecuación diferencial. Sustituyendo y, y' y y2' en esta ecuación diferencial, tenemos lo siguiente. Pues me va a quedar a sub 2, pues me va a quedar a sub 2 por x al cuadrado por la segunda derivada. La segunda derivada es m por m menos 1 por x a la m menos 2. Ahora a sub 1 por x por y'. Y' es m por x a la m menos 1. A sub 0 por y, entonces me va a quedar más a sub 0 y y es x a la m, entonces por x a la m igual a 0. ¿Sí? Sustituyendo tenemos eso de allí. Haciendo operaciones, vamos a multiplicar x por x a la m menos 2, pues me va a quedar a sub 2 por x a la m por m menos 1. Acá me va a quedar a sub 1 x por x a la m menos 1, vuelve y me da x a la m por m, y en el otro término no hay nada que hacer. Y de allí, de esos tres términos, yo puedo factorizar x a la m. ¿Sí? De allí, de esos tres términos, yo puedo factorizar x a la m. Entonces me va a quedar a sub 2 por m menos 1 más a sub 1 por m más a sub 0 por m igual a 0. ¿Sí? Aquí la cuestión, así como se dijo antes, esta de aquí es solución. Pues si quiero una solución para una ecuación diferencial, para esta ecuación diferencial, pues ella debe ser diferente de 0. No estoy interesado
en las soluciones triviales. Entonces, cuando tienes un producto igualado a cero y ya sabes que esta de aquí es diferente de cero, entonces, ¿qué pasa? Pues esto de aquí debe ser cero, ¿sí? Esto de aquí debe ser cero. ¿De dónde? A sub 2 por m menos 1 más a sub 1 por m más a sub 0 debe ser cero. Y esta de aquí ya es una ecuación en la variable m, es decir, es un polinomio de grado 2, porque cuando multiplico m por m me da m al cuadrado, m por 1 me da m, hago las operaciones, ordeno y me queda eso, ¿sí? Y a ese de allí la vamos a llamar también la ecuación auxiliar, donde es la ecuación auxiliar, es la ecuación auxiliar asociada a la ecuación diferencial homogénea. Y las soluciones de esa ecuación auxiliar son los valores de m para las soluciones de la ecuación diferencial homogénea de Cauchy. ¿Sí? Es eso. Entonces, miren que el proceso es lo mismo. Ahora ya no queremos soluciones de la forma e a la x, sino que quiero soluciones de la forma x a la m, donde los m son los valores a determinar. Bueno, ¿de dónde sé cómo encontrar los valores de m? Como esta es una solución, reemplazo en la ecuación diferencial y, y' y y2'. Sustituyendo esos tres términos en la ecuación diferencial, en esta de aquí, pues me queda esto de aquí. Haciendo operaciones, x a la 2 por x a la m menos 2, tengo la misma base. Cuando tengo la misma base, los exponentes se suman. ¿Sí? Entonces, m menos 2 más 2, pues me da m. Lo mismo aquí, x por x a la m menos 1 me da x a la m y este término queda acá. Factorizamos x a la m porque está aquí, está aquí, está aquí, la saco de factor común. ¿Qué pasa? X a la m es la solución de una ecuación diferencial. Y yo quiero que eso se hace diferente de cero porque no estoy interesado en soluciones triviales, ¿sí? La solución trivial no me interesa allí. ¿Qué pasa? Entonces, la única forma de que un producto de cero es cuando uno de ellos es cero. Si esto es diferente de cero, me queda que esto de aquí debe ser cero. Y esta de aquí es llamada ecuación auxiliar, que ya queda un polinomio en la variable m. Asimismo, solucionando ese polinomio, ¿sí? Los valores de la ecuación auxiliar, los valores de m en la ecuación auxiliar son los exponentes de las soluciones. De las soluciones x a la m. ¿Sí? Entonces yo les dije que las cosas eran muy semejantes. ¿Sí? Las cosas eran muy semejantes. Esto para caso 2. Para caso 3, cuando tenés una ecuación diferencial de orden 3, pues vas a derivar 3 veces y ya no te va a salir un polinomio de orden 2, sino un polinomio de orden 3. Cuando tienes una ecuación diferencial de orden 4, pues va a salir un polinomio de grado 4 y así sucesivamente. Entonces, las cosas son muy semejantes. Lo único que cambia es la forma de la solución. Antes las soluciones eran de la forma y igual a e a la mx, donde m son las soluciones de la ecuación auxiliar. Ahora la forma son x a la m. Miren que es muy semejante el proceso. Vamos bien hasta allí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo está claro? Puedo pasar a lo siguiente, generalizar eso para que miremos cuáles son los posibles valores de esos m y miremos cómo son las soluciones de esa ecuación diferencial.
Señora, ahora está claro. Bien, listo, vale, gracias. Entonces, de manera más general, cuando tienes una ecuación diferencial, ¿sí? Cuando tienes una ecuación diferencial de orden n, de manera general, cuando tienes una ecuación diferencial, cuando tienes una ecuación diferencial de Cauchy-Euler, cuando tienes una ecuación diferencial de Cauchy-Euler de orden n, es decir, esta de aquí, cuando tienes una ecuación diferencial de esa de allí, o sea, ya cualquier grado, en cualquier orden, la derivada, la forma de resolver, ¿sí? La forma de resolver la ecuación es, si uno lo mira por pasos, Profe, hola, dime, para esa ecuación de Cauchy-Euler, hay de orden uno, ¿no? ¿Cierto? no, ¿O sí? pues Solo hay sería, de 2 en adelante. sería esta parte de aquí, ¿no? Sería esa parte de allí, que son ecuaciones diferenciales de primer orden, que son las que ya habíamos estudiado, Marlo. ¿Listo? Sí, 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 sí. Son las ecuaciones diferenciales de primer orden que ya lo habíamos estudiado, que son lineales, además, porque este término lo paso a dividir y ya me queda una lineal y encuentro un factor integrante y eso H. Entonces las de orden uno ya las estudiamos en el capítulo 2 y ya sabemos cómo resolverlas. Nos interesa de orden 2 3 4 y de ahí para arriba. ¿Listo? Vale, vale, profe, gracias. Vale, Marlon. Entonces lo primero es resolverla, hay que resolver la ecuación diferencial de Cauchy-Euler homogénea asociada. Asociada. Mire que siempre uno está pensando eso. ¿Sí? Primero vamos a de aquí. Por allí empieza todo. Resolver esto de aquí. Igual a 0. Allí está todo. ¿Sí? Allí está todo. Lo primero, resuelvo la homogénea asociada. ¿Cómo resuelvo la homogénea asociada? Pues queremos soluciones de la forma y igual a x a la n. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando derive x a la m, al colocar aquí cada una de esas derivadas y al multiplicar por estos términos, todo va a quedar como que x a una misma potencia y con los coeficientes, esos términos de las mismas potencias se pueden operar y, y, y dar cero. Eso es lo que queremos. Entonces, queremos soluciones de la forma x a la m. Después de eso hay que calcular las derivadas. Hay que calcular las derivadas de esa función. Aquí no hay una forma estándar. Hay que sí o sí calcular las derivadas de esa función y sustituirlas en la ecuación diferencial, coma, sustituirlas en la ecuación diferencial y obtener la ecuación auxiliar, ¿sí? Y obtener la ecuación auxiliar.
Eso es lo que hay que hacer. Plantearse, plantearse la homogénea asociada a la ecuación diferencial, decir que queremos soluciones de esta forma, calcular las derivadas, sustituirlas en la ecuación diferencial y obtener el polinomio auxiliar. Entonces, el polinomio auxiliar, al ser un polinomio, ¿sí?, puede tener raíces reales, puede tener raíces complejas o reales repetidas. ¿Sí? Es un polinomio y un polinomio de orden n en este caso. ¿Sí? Como tienes x a la n, tienes un polinomio de orden n. Y aquí ya vienen los casos. Las raíces o las soluciones de la ecuación auxiliar, las raíces o las soluciones de la ecuación auxiliar permiten obtener las soluciones o permiten obtener el conjunto fundamental de soluciones, de la ecuación de Cauchy-Euler. ¿Sí? Las raíces de eso de allí permiten obtener las soluciones. El caso 1 es que todos son números reales diferentes, ¿sí? El mismo caso que teníamos antes. Si M1, si M2, si M3, hasta M sub n son números reales, distintos. Entonces, las soluciones, si son números reales distintos, entonces las soluciones de la ecuación diferencial son las siguientes. Si tengo números reales distintos, va a ser pues x a la m1, x a la m2, así, hasta x a la m sub n. Si son todos diferentes, genial, esas son las soluciones. ¿Listo? Si son todos diferentes, esas son las soluciones. El caso 2 es si alguna tiene multiplicidad k, es decir, si m es una raíz que se repite k veces, si m es una raíz de multiplicidad algebraica k, si m es una raíz de multiplicidad algebraica k, es decir, se repite k veces una misma raíz, entonces las soluciones asociadas a esa raíz, de la misma forma que habíamos hecho antes, entonces las soluciones de la ecuación diferencial asociadas a la raíz m son, pues la primera de ellas va a ser x a la m. La segunda debería ser x a la m. ¿Sí? La segunda debería ser x a la m, pero como les dije, de nada sirve tener ecuaciones o raíces repetidas. ¿Cómo hacemos para arreglar? Ahora vamos a multiplicar por el logaritmo de x. Esa es la forma de arreglar las raíces repetidas, ¿sí? La que sigue, pues debería ser x a la m y el logaritmo lo empezamos a elevar a alguna potencia, en este caso a la potencia 2. Y así sucesivamente hasta llegar a la potencia k-1. Antes teníamos e a la mx y lo arreglábamos con x, x al cuadrado, x a la 3, x a la 4, hasta x a la k-1. Ahora las raíces repetidas las vamos a arreglar acá para que queden diferentes y formen un conjunto fundamental de soluciones con
logaritmo, logaritmo al cuadrado, logaritmo a la 3, y así sucesivamente, hasta llegar a la potencia k-1, que es cuántas veces se repite. Pues si se repite 2 veces, solamente aparecen 2 soluciones. Si se repite 3 veces, van a aparecer 3 soluciones. 4 veces, 4 soluciones. Y así sucesivamente. Y el caso 3 es si tienen números complejos conjugados, ¿sí? Si las raíces son complejas conjugadas, que era el último caso, si son raíces complejas conjugadas, las soluciones de la ecuación diferencial, las soluciones de la ecuación diferencial asociadas a esas soluciones son de la siguiente forma. Son x elevado a la a por coseno de b por el logaritmo natural de x y, que parece 9, y x elevado a la b, x elevado a la a, qué pana, por seno de b por el logaritmo natural de x. Solamente tenemos esas, ¿sí? Solamente tenemos esa de allí. Son todos diferentes, aquí. Son repetidos, así. Y si son complejos, eso de aquí. Entonces, si se pueden dar cuenta, casi es análogo a lo que teníamos anteriormente. Y con eso encontramos quién. Y con eso determinamos la ecuación complementaria. ¿Sí? Con eso encontramos la ecuación complementaria. Entonces, el paso uno es resolver la Cauchy-Euler homogénea asociada. Esta de aquí. Resolver la ecuación de Cauchy-Euler asociada. Resuelves. Puedes tener cualquiera de estos 3 casos. Ya resolviste. Ahora sí, el paso 2. El paso 2 ya es resolver la la ecuación diferencial no homogénea. No homogénea. Resolver la ecuación diferencial no homogénea. Para esto se lleva la ecuación diferencial a la forma estándar. Para esto se lleva la ecuación diferencial a la forma estándar y se halla y la solución particular se puede hallar o se halla usando el método de variación de parámetros. El método de variación de parámetros. Miren que aquí volvimos a usar ¿quién? Variación de parámetros ahora. Y el paso 3 o el paso final, la solución general de la ecuación diferencial de Cauchy Euler es la complementaria más la particular. Y listo. Miren que el proceso es semejante, es muy análogo al que veníamos haciendo. ¿Sí? El proceso es muy semejante, es muy análogo
el que veníamos haciendo. Lo único que hay que hacer es ahora tener en cuenta que ya no son e a la mx, sino x a la m, las soluciones en las cuales estamos interesados. ¿Sí? Profe, o sea que en Hola. este caso es lo mismo, sino que lo que cambia son las soluciones, ¿no? O sea, Eh, cómo eh, tomamos las soluciones. esa misma. Eso es. Lo único que cambia es las soluciones. ¿Sí? Eso es lo único que cambia. De resto, es lo mismo. Sí, vamos bien hasta allí. ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Algo no se entiende? ¿Todo está bien lo que hemos dicho acerca de las ecuaciones de Cauchy-Euler? ¿Todo está claro? ¿Podemos hacer ejemplos, jóvenes señoritas? Sí, profesor, está Sí, claro. profesor, está claro. Bien, vale. Lo único que cambia son las formas, la forma de las soluciones. Lo único que cambia. El proceso todo es el mismo, ¿sí? El proceso todo es el mismo. ¿Va? Entonces, vamos a ejemplo, resolver. Vamos a empezar por homogéneas, que es lo más sencillo, y luego miramos una no homogénea y terminamos. X al cuadrado por esto de aquí, por la segunda derivada, menos 2x por la primera derivada, menos 4y, igual a 0. ¿Sí? Eso de allí. Resolver esa ecuación diferencial. Vamos a resolver esa ecuación diferencial. Entonces, primero debemos de saber si eso no es de Cauchy. ¿Cómo nos damos cuenta si eso no es de Cauchy? Por las X que acompañan a los... Exacto, a las derivadas. Las X deben de tener la misma potencia que el orden de la derivada. ¿Sí? La misma potencia que el orden de la derivada. Ya sabemos que es una ecuación de Cauchy-Euler. Entonces tenemos... Profe, ¿y si no se tiene el mismo, o sea, lo acompaña otra X, pero diferente? Ya, O sea, que ya no es el mismo orden. allí ya no es de Cauchy-Euler. Allí ya tocaría mirar qué tipo de ecuación diferencial es y qué método podrías usar para resolverla. ¿Listo, Marlon? O sea, esta ecuación tiene que tener las X y A la tener el misma. mismo orden de las dos, ¿no? Sí, el orden de la derivada tiene que ser el mismo grado de la variable. ¿Listo? De la variable independiente. ¿Vale? Entonces tenemos una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. De Cauchy-Euler. Homogénea. Sí, tenemos una ecuación diferencial de Cauchy-Euler homogénea de orden 2. Miren, empezamos por una homogénea, ¿sí? Entonces hay que encontrar la ecuación auxiliar. Y con la ecuación auxiliar ya se resuelve la ecuación diferencial. Entonces vamos a determinar. Aquí sí ya es determinar, aquí no es como antes que era m al cuadrado, por ejemplo. Aquí hay que determinar cuál es la ecuación auxiliar. Vamos a determinar la ecuación auxiliar. Sabemos o queremos soluciones de la forma. Queremos soluciones de la forma. Queremos soluciones de la forma y igual a la mx. Aquí no hay más, aquí no hay un proceso que te diga este es o este no es, no. Hay que empezar. Queremos soluciones de esta forma. Es decir, que la primera derivada va a ser m por x a la m menos 1 y la segunda derivada va a ser m por m menos 1 por x a la m menos 2. Esas son las derivadas. Entonces las vamos a sustituir en la ecuación diferencial. Sustituyendo
la ecuación diferencial, tenemos. Este es como el proceso que se debe hacer de más, porque aquí no hay una forma estándar que te diga, la ecuación auxiliar es esta, tal y como hacíamos antes, que sí ya sabíamos cómo era la forma de la ecuación auxiliar. Aquí no. Entonces la segunda derivada es m por m menos 1 por x a la m menos 2 más b menos 2x por la primera derivada, que es m por x a la m menos 1 menos 4 por y, que en este caso es 4 por m igual a 0. ¿Sí? X a la 2 por esto me da x a la m. Yo la puedo factorizar y aquí multiplico. Me va a quedar m al cuadrado menos m. X por x a la m menos 1 me da x a la m. Como ya la factoricé, me va a quedar menos 2m. Y de acá sacando el factor común x a la m, me da 4 igual a 0. Y de allí ya sé cuál es la ecuación auxiliar. ¿Sí? Así la ecuación auxiliar es m al cuadrado menos m menos 2m me da menos 3m menos 4 igual a 0. Menos m al cuadrado menos 3m menos 4. Listo, ya llegamos a la ecuación auxiliar, un polinomio. Resolvemos esa ecuación auxiliar. Una forma es factorizar y la otra forma es fórmula cuadrática. Y la que a ustedes les quede más sencillo. Si factorizamos es abrir dos paréntesis, saco raíz cuadrada del primer término, signo menos en el primero y menos por más en el segundo. Dos números que multiplicados me den menos 4 y sumados menos 3. Pues sencillo. Menos 1 y 4. 4 y 1. Menos 4 por 1 me da menos 4. Y menos 4 más 1 me da menos 3. Y de allí ya tenemos las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Pues m igual a 4 y m igual a menos 1. De allí ya tenemos las soluciones de esta ecuación auxiliar. Luego el conjunto fundamental de soluciones. Luego el conjunto fundamental de soluciones es sencillo. Es y1 es igual a x a la m1 y y2 es igual a x a la m2. Es decir, x a la 4 y x a la menos 1 son el conjunto fundamental de soluciones. Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial, en este caso como es una homogénea simplemente, es una combinación lineal de esas de allí. Y para de contar. ¿Sí? Y para de contar. Simplemente es eso. Simplemente es. Son reales, diferentes a estas. Son reales, repetidas a la otra forma. O son complejos a la otra forma. Y listo. Para de contar. Es eso lo que se debe hacer. Vamos bien hasta allí. Hay dudas, hay preguntas, hay algo que no se entienda, jóvenes, señoritas. ¿Es Profe, claro? pues, un momentico que no alcancé a copiar una cosa. Sí, sí, claro. Por allí está bien, subo más. Eso, sí, ahí, eso. Bueno, hasta allí hay dudas, hasta allí hay preguntas, es claro, hay algo que no se entienda, todo se entiende, no se entiende, repetimos algo, algo más por decir, algo más por hacer. Profe, yo no entiendo cómo se opera muy bien lo de los complejos. O
sea, cuando hay un ejercicio que me proponga complejo. Cuando tengas números complejos, cuando las raíces de este polinomio ven complejos, ¿es lo que dices, Luis? O Sí. vamos a ver un ejemplo. ¿Hasta allí hay dudas, preguntas, algo que no se haya entendido? ¿Todo está claro? Hasta ahora está claro. Profe. El resto de compañeros, Profe, esto, bien. Profe, cuando opera, quería pedirle, por favor, si nos puede compartir las notas. Ah, sí, sí. Yo creo que ahorita en un Sí. ratico a lo que terminemos la clase yo las descargo y se las envío, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Vale, Daniel. ¿Quién más está hablando? Qué pena. Antes de pues Daniel. yo esto, cuando ahí en la parte, es que no entiendo cuando dice, digamos, lo de las soluciones de la forma y igual a la x a la m, y bueno, ahí, a partir de ahí, o sea, ahí cómo se hace, profe. Esto sale de esto que acabamos de escribir de aquí. Eso sale de esto que acabamos de escribir aquí. Esto sale de aquí, de esto que acabamos de escribir aquí. Mira. De esto que acabamos de escribir aquí. Tienes un polinomio, que es el que acabamos de encontrar. Un polinomio en la variable m. Cuando ya tengas ese polinomio, miras, si las raíces son reales y diferentes, estas son las soluciones de la ecuación diferencial. Si las raíces son reales y hay alguna repetida, estas de aquí son las soluciones. Y si son conjugadas, ¿sí? Complejas conjugadas, estas son las soluciones, que es lo mismo que veníamos haciendo antes. Tienes reales repetidas, estas, reales diferentes, estas, reales repetidas, estas, y complejas conjugadas, estas. Entonces tienes que mirar en cuál de esos tres casos caen las soluciones de tu polinomio auxiliar. ¿Qué teníamos aquí? ¿Qué teníamos aquí? Pues si nos damos cuenta, Julián, teníamos este polinomio. Encontramos las soluciones de este polinomio. 4 y menos 1. Ahora, tú te preguntas, ¿son reales? Sí. ¿Son diferentes? Sí. Ahora me voy al caso de allá. Caso 1, caso 2 o caso 3. Si son diferentes, pues es x a la m1 y x a la m2. Que entonces sería x a la 4 y x a la menos 1. Y esas son las soluciones. Si son repetidas, vamos a ver un caso donde las raíces den repetidas. ¿Listo? Ya vemos. Y ya vemos un caso donde las raíces dan complejas. ¿Listo? Hasta allí, claro, Julián. ¿No? ¿Dudas, preguntas? Por favor, pueden hablar, que es que estoy acá. ¿Puedes, por favor, devolverlo a donde describías la operación de las más abajo? Por aquí, en este ejercicio. Sí, sustituyendo en la ecuación diferencial. Ahí. Ajá. Un momentico. Vale. Vamos a hacer otro ejemplito. Vamos a hacer 2 ejemplitos de homogéneas para que se den cuenta qué pasa con las raíces. Y luego miramos una no homogénea. Nos damos cuenta que las cosas son sencillas. ¿Listo, Luis y Julián? ¿Bien hasta allí? ¿El resto? ¿Dudas, preguntas? Todo bien. Todo bien. Listo. ¿Vamos bien? Laura, ¿puedo pasar una pizarrita o...? Sí, ya. ¿Ya? Listo, vale, gracias. Entonces, vamos a mirar otra homogénea. ¿Sí? Estas 2 van a ser homogéneas y la última no homogénea, que es el caso general. Ejemplo, resolver. Vamos a resolver 4x al cuadrado por y2' más 8x por y' más y igual a 0. ¿Sí? Lo primero que todo es caracterizarla. Profe, Hola, dime. la respuesta que dimos anteriormente, esa era la solución general, porque era No, homogénea. sí, ajá, sí.
de una cierta forma la solución general porque es homogénea, o la complementaria que la estamos acostumbrando a llamar. ¿Listo, Marlon? Sí, profe, gracias. Vale, Marlon. Entonces, esa es la ecuación diferencial. Lo primero es caracterizarla. Ajá. X al cuadrado, y al cuadrado. X, y prima. Y acá ya no aparece la X. Listo. Es una de Cauchy-Euler de grado 2. Entonces tenemos una ecuación diferencial de Cauchy-Euler de orden 2 homogénea. ¿Sí? Tengo una ecuación de Cauchy-Euler homogénea. Primero determinemos el polinomio o la ecuación auxiliar. Vamos a determinar la ecuación auxiliar. ¿Sí? Entonces, para la ecuación auxiliar sabemos que tenemos soluciones. Tenemos soluciones de la forma x a la n o x a la n. Así, pues como es una ecuación de orden 2, voy a derivar dos veces. Tenemos soluciones de la forma x a la n. La vamos a derivar dos veces. La primera derivada no cambia. Baja el exponente y al exponente le resto 1. Baja el exponente y al exponente le resto 1. Profe, Hola, dime. entonces, ¿Cómo? siempre va a ser, o sea, la solución de la forma va a ser así siempre, ¿no? Sí. X a la m y se deriva de las veces, pues, que diga la ecuación, ¿no? Sí, para una ecuación de Cauchy, sí, esta es la solución. No hay más forma de eso. Bueno, pues gracias. Entonces derivas dos veces porque la ecuación te dice dos veces y sustituyes. Allá, sustituimos. Entonces me va a quedar 4x al cuadrado por m menos 1 por x a la m menos 2 más 8x por y', que en este caso es m por x a la m menos 1 más y, que en este caso es x a la m igual a 0. Sustituimos allá en la ecuación diferencial y', y2'. Vamos a sacar factor común. ¿Quién? Si yo multiplico este por este me da x a la m. Este por este me da x a la m y ese de allí x a la m. ¿Y qué me queda? Me queda 4m al cuadrado, multiplicando m por m me da al cuadrado, menos 4m, m por 1 me da 4, me da m y por el 4 me da 4m, más de aquí me queda 8m y acá me queda 1 igual a 0. Entonces la ecuación auxiliar es pues me va a quedar 4m al cuadrado más 4m más 1 igual a 0. ¿Sí? Igual a 0. Y hay que resolver esa ecuación. ¿Sí? Hay que factorizar, si se puede factorizar, el hecho es encontrar las soluciones de esa ecuación diferencial. Si ustedes usan fórmula cuadrática... ¿Cómo? Disculpa. ¿Cómo? El 8M, ¿dónde quedó? Con menos 4m más 8m, ¿cuánto da? Ah, ya. ¿Listo? Vale, no, tranquilo. Entonces, usando fórmula cuadrática, se pueden dar cuenta que la primera solución es menos 1/2 y que la segunda solución también es menos 1/2. Es decir, que en este caso las soluciones, ¿cómo son? Son reales, pero repetidas. ¿Sí? Las soluciones son reales, pero repetidas.
Luego ya tienes las soluciones, el conjunto fundamental de soluciones, el conjunto fundamental de soluciones. ¿Quién es? Pues simplemente vienes y reemplazas. Y1 sabes que es simplemente x a la m1, que en este caso sería x a la menos un medio. Y Y2, como es repetida, pues ya no me vale volver a colocar la misma. Esa la ajustamos. ¿Cómo la ajusto? Multiplicando por un logaritmo natural. Y listo. Esas dos son las soluciones. Y luego la solución complementaria es una combinación lineal de ellas dos. Es una combinación lineal de ellas dos. Y listo, terminamos. Estamos trabajando con una homogénea, que es como lo diferente. Lo otro ya lo hemos visto, variación de parámetros y eso. Determinas la ecuación auxiliar y miras quiénes son las raíces de esa ecuación auxiliar. ¿Son reales y distintas? Pues x a la m1 y x a la m2. ¿Son reales repetidas? Pues multiplicas una de ellas por logaritmo natural. Y simplemente la solución complementaria es una combinación lineal de estas dos de aquí. ¿Listo? Bien, hasta allí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Es claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Es claro? Es claro, profe. Genial. ¿El resto también? Jóvenes. Sí, claro. Bien, vamos a hacer una ecuación que tiene raíces complejas. ¿Sí? Vamos a hacer una ecuación que tiene raíces complejas. Entonces el ejemplo dice resolver la siguiente ecuación. Vamos a resolver esta ecuación. Vamos a resolver esa ecuación. ¿Sí? Es de Cauchy-Euler de orden 2. ¿Por qué? Porque aquí aparece x al cuadrado con la segunda derivada y acá en este término, como no aparece derivada, no aparece x. Entonces, queremos soluciones de la forma. En este caso, cuando tengo una ecuación de Cauchy-Euler, simplemente es x a la m. ¿Sí? Y calculamos cuántas derivadas, pues calculamos 2 derivadas. Y las derivadas no cambian. ¿Sí? Miren, las derivadas no cambian. Y las sustituimos en la ecuación diferencial. ¿Sí? Sustituimos en la ecuación diferencial. Entonces me va a quedar 4x al cuadrado por la segunda derivada, que en este caso es esto, m por m menos 1 por x a la m menos 2, más 17y, entonces me queda 17 por x a la m, igual a 0. Y el mismo proceso, este x al cuadrado con este x m menos 2 me da x a la m, la puedo factorizar y multiplico. Este por este por este, con este 4 me va a quedar 4m al cuadrado menos 4m y de acá me da más 17 igual a 0. Y la ecuación auxiliar es 4m al cuadrado menos 4m más 17 igual a 0. Esa es la ecuación auxiliar. Y ya teniendo la ecuación auxiliar, simplemente es resolver la ecuación auxiliar. ¿Sí? Resolver la ecuación auxiliar. Lo mismo. Si usan la fórmula cuadrática, pues les va a dar las siguientes soluciones. M1 es igual a 1 medio más 2 por i. Y M2 es igual a 1 medio menos 2 por i.
Usando la fórmula cuadrática les va a dar esos dos valores. Ya la fórmula cuadrática la conocen y esas cosas. Hay que identificar qué valores. Hay que identificar el valor de A y hay que identificar el valor de B. ¿A quién es? A es el número que está solito. ¿Y B quién es? B es el valor que está acompañando a la unidad imaginaria. Entonces, en este caso, A vale 1/2 y B vale 2. Así, el conjunto fundamental de soluciones, siguiendo las fórmulas que teníamos, Y1, ¿quién es? Pues Y1 me decía que era X a la A por el coseno de B por el logaritmo natural de X. Esa es la forma. ¿Y Y2 quién es? Nuevamente, X a la A por el seno de B por el logaritmo natural de X. Y esas son las formas. Entonces simplemente reemplazo el valor de A y de B aquí. Me va a quedar X a la 1/2 por el coseno de 2 por el logaritmo natural de X. Y acá me va a quedar X a la 1/2 por el seno de 2 por el logaritmo natural de X. Ese es el conjunto fundamental. Sustituyendo A y B. ¿Quién es A? A es el número que está solito, el número real. Y B es el número que está acompañando a la unidad imaginaria. Entonces, A, B. Listo. Reemplazas eso allí. Y finalmente, la solución complementaria o la solución de esa ecuación diferencial es una combinación lineal de esas dos de allí. Y finalmente, la solución es una combinación lineal de esas dos de allí. Y listo. Terminamos. Bien, hasta allí, dudas, preguntas, algo no se entendió. Luis, ¿quedó más claro? ¿No quedó claro? ¿Repetimos algo? Vale. El resto de compañeros, compañeras que tenían dudas. ¿Es claro? ¿No es claro? Bien, ¿todos? Todos. Jóvenes, señoritas. Sí, profe. Listo, genial. Eso es. Profe, una es claro. pregunta. ¿Esas Cuéntame. raíces negativas por lo general se encuentran en derivadas que están de grado 2? En donde, sí, cuando tú tienes para qué raíces complejas, ¿es tu pregunta? O sea, pues por lo general, pues lo más común es que, o sea, digamos si tenemos una ecuación diferencial de grado 3, es posible que haya pues raíces imaginarias. Sí, claro. Sí, sí. ¿Y si las tres son imaginarias? No pueden dar No imaginarias se pueden tres. imaginar las No, tres. porque cuando tienes que algo tiene una raíz compleja, por ejemplo, tienes un polinomio en cualquier variable, no sé cuál es, cada que tenga una raíz compleja, si M1 es una raíz compleja, M2 con el conjugado también es raíz del mismo polinomio. O sea que si tienes un polinomio de orden 3, debe tener por lo menos una real y dos complejas. ¿Sí? Eso es lo que dice la teoría. Si tienes un polinomio de orden 4, allí ¿qué puede pasar? Pueden ser las 4 reales distintas, pueden ser las 4 reales iguales, o pueden ser 2 complejas, ¿sí? Pero no puede ser que tengas una real, una compleja y otras 2 complejas, no. 2 reales, 4 reales, 4 reales o 2 complejas. Las complejas siempre que tienes una raíz compleja de un polinomio vienen en pares, ¿vale? Ok, gracias, profe. Listo, vale, con gusto. Borra. Entonces, las raíces complejas son esas así. Vamos a resolver el ejercicio que plantea la profe Lorena en sus guías. ¿Sí? Y con este ejercicio creo que terminamos. Con este ejercicio terminamos.
la parte de Cauchy-Euler. Resolver esa ecuación diferencial de allí. ¿Sí? Vamos a resolver esa ecuación diferencial de allí. Es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. ¿Por qué es de Cauchy-Euler? Porque es que aquí aparece x a la 2 con la segunda derivada, x con la primera derivada, y aquí ya no aparece x porque no hay derivada. Entonces es de Cauchy-Euler no homogénea. Entonces se tiene una ecuación de Cauchy-Euler, una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Se tiene una ecuación diferencial de Cauchy-Euler de orden 2, no homogénea. Listo, ya la caracterizamos. Vamos a hacer 15 minuticos. A las y 30 vengo a colaborarles. Resuélvanla, empiecen a resolverla. Empiecen a... No se pongan a mirar la guía de la profe, sino que ustedes mismos resuelvan. ¿Cómo puedo hacer? Primero la homogénea y luego la no homogénea. Y en los 30 minutos de 8 y 39 la vengo a resolver. ¿Listo? Piénsenla un poquito. Trabajen, miren qué es lo que se hace, el proceso. Vayan mirando lo que hemos escrito y eso. 15 minuticos, a las 8 y 30 la vengo a resolver. ¿Listo? Trabajen un poco allí. Profe, la podemos. Eso, gracias.
Listo, tenemos listo el ejercicio. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo no se entendió acerca del ejercicio o claro todo? ¿Podemos resolver entre todos? Sí, profe, por favor, resuélvalo. Vamos a resolver. Entonces, el primer paso es la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Sí? Que es 2x cuadrado, y2', 5x, y' más 5y igual a 0. Listo. Teniendo la homogénea asociada, ¿cuánto les dio la ecuación auxiliar? 2m cuadrado menos 7m más 5. 12m al cuadrado más 5. 12m al cuadrado más Menos 7 más 7 más Menos 7m, 5. más 5. Así. ¿Sí? 12m al cuadrado menos 7m más 5. ¿Sí? Aquí da para usar la fórmula cuadrática. Entonces, usando fórmula cuadrática es menos b más o menos b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Si resuelvo eso me da menos por menos me da más, 7 más o menos 7 al cuadrado me da 49, 4 por 2 8 y 8 por 5 40 sobre 4. Y de allí tengo las dos soluciones, ¿sí? M1 en este caso sería 7 más 49 menos 40 da 9 y la raíz de 9 es 3. Y M2 en este caso da 7 menos 3 sobre 4. Es decir, 7 más 3 me da 10, 10 cuartos, 10 cuartos, que es 5 medios. Y 7 menos 3 me da 4 y 4 dividido entre 4 me da 1. ¿Sí les coinciden las dos soluciones? 5 medios y 1. Listo, vamos bien. Entonces, el conjunto fundamental de soluciones. Listo. El conjunto fundamental de soluciones es x a la 5 medios, es y sub 1, y y sub 2 es x a la 1, que es x. Y de esta puedo sacar la complementaria, que es x a la 5 medios y x por una constante C2. Y listo, esa es la complementaria. Ya tengo la complementaria. Ya tengo la complementaria, ahora sí vamos con la particular, ¿sí? Ahora sí vamos con la particular. Vamos con la particular. El paso 2 describe que quiero usar variación de parámetros. ¿Cómo uso variación de parámetros? Pues para usar variación de parámetros hay que llevar la ecuación diferencial a la forma estándar, ¿sí? El paso 2 dice, lleva la ecuación diferencial a la forma estándar. Llevar la ecuación diferencial a la forma estándar. La ecuación diferencial que nosotros tenemos es esta de aquí. Es 2x al cuadrado y2' menos 5x y' más 5y igual a 2x al cuadrado logaritmo natural de x. Llevar a la forma estándar quiere decir que este término que está allí multiplicando la derivada mayor tiene que pasar a dividir a todos los otros términos, ¿sí? Entonces me va a quedar y2' menos 5x sobre 2x a la 2 y'
más 5 sobre 2x a la 2 por y igual a 2x al cuadrado por el logaritmo natural de x sobre 2x a la 2. Eso es llevar la ecuación diferencial a la forma estándar. Entonces me va a quedar 5 medios de x por y' más 5 medios de x al cuadrado por y igual al logaritmo natural de x. ¿Sí? Igual al logaritmo natural de x. Y esta es la ecuación diferencial en la forma estándar. Antes de aplicar el método de variación de parámetros, siempre hay que llevar la ecuación diferencial a la forma estándar. Y esta función que está aquí es f de x. Y esa función que está allí es f de x. Eso es lo que debemos hacer, ¿sí? Primero, llevar la ecuación a la forma estándar para poder identificar f de x. Ahora sí, el paso 3. La solución particular es de la forma. Pues simplemente es una u sub 1 por una y sub 1, una u sub 2 por una y sub 2, donde y sub 1 y y sub 2 son las soluciones de la complementaria, ¿ve? Las soluciones, el conjunto fundamental de soluciones. Y U1 y U2 las vamos a encontrar siguiendo la fórmula, donde U sub k es simplemente la integral, recordemos que es f de x por una w sub k sobre una w. ¿Sí? Con k, pues en este caso como tengo 2, me va a ser 1 y 2. Entonces hay que determinar los w sub k, el w y calcular esas integrales y tenemos los u sub k. Entonces ahora, w sub k, w sub x, ¿quién es? Simplemente es el gorosquiano del conjunto fundamental de soluciones, que en este caso era x a la 5 medios y x. ¿Cómo planteamos el gorosquiano? En la primera fila van a aparecer las soluciones. Y en la segunda fila van a aparecer las derivadas de las soluciones. 5 medios menos 1 me da 3 medios. Y la derivada de x me da 1. Y el gorosquiano es hacer operaciones, ¿sí? Entonces, x a la 5 medios por 1, pues me queda x a la 5 medios menos este término por este, pues me queda 1 por x a la 1 por x a la 3 medios, me da 5 medios. Entonces me queda 5 medios de x a la 5 medios. Y haciendo operaciones me da menos 3 medios de x a la 5 medios. Haciendo operaciones me da menos 3 medios de x a la 5 medios. Tienen el mismo término, x a la 5 medios, simplemente opero los números. 1 menos 5 medios me da menos 3 medios. Ya hemos calculado el gorosquiano. Ahora vamos primero a calcular el w sub 1. El w sub 1, ¿qué dice? Pues este término de aquí te dice qué columna. ¿En qué columna van a aparecer ceros? Y el último término de la última fila va a ser 1. Y la otra fila es la fila normal del gorosquiano. Haces esas operaciones, 0 por 1 da 0, menos x por 1, pues te da menos x. Listo. Y el w sub 2, ahora te dice en qué columna va a aparecer esos términos. Es en la columna 2, 0 y 1. ¿Y qué términos van a aparecer en la columna 1? La columna 1 del gorosquiano, que en este caso es 5 medios. Así. Y calculamos ese determinante, ¿sí? X a la 5 medios por 1, pues me queda x a la 5 medios. Y 0 por el otro término me da 0. Listo. Ya tengo w sub 1, ya tengo w sub 2 y tengo w y ya conozco la función f. Ya puedo calcular u1 y puedo calcular u2. ¿Listo? Entonces, por lo tanto,
U1. U1 es la integral de f. Recordemos que la función f vale ¿cuánto? Logaritmo natural de x. Entonces es la integral del logaritmo natural de x por w sub 1. W sub 1 nos dio menos x sobre el Gorosquiano. En este caso el Gorosquiano nos dio menos 3 medios de x a la 5 medios. Entonces nos queda menos 3 medios de x a la 5 medios de x. Menos de aquí con menos de aquí me da más. Aquí tengo x a la 1 con x a la 5 medios. Me va a quedar logaritmo natural x. Entonces 1 menos 5 medios me da menos 3 medios. Menos 3 medios. Y este 3 medios, al sacarlo de la integral, me sale como 2 tercios. Y ese 3 medios que tengo acá en el denominador, al sacarlo de la integral, pues me va a quedar 1 sobre 3 medios, que al aplicar ley de la oreja me da 2 tercios. Y esta integral de aquí, que me dio, la podemos resolver por partes. ¿Sí? Integración por partes. Haciendo u, esa que es fácil de derivar, y haciendo de b, esa que es fácil de integrar. Si ustedes usan integración por partes, les va a quedar 4 tercios de la raíz de x por 2 más x, más el logaritmo natural de x. Si ustedes resuelven esta integral aplicando partes, les debe salir esto de aquí. Y, no creo que sale un menos aquí, porque tienes menos. Ajá. Y el u sub 2, que es nuevamente f, ahora por w sub 2. W sub 2 da x a la 5 medios. X a la 5 medios sobre el Gorosquiano, que me da menos 3 medios de x a la 5 medios. Este término con este se pueden simplificar y me sale menos 2 tercios la integral del logaritmo natural de x. Y la integral del logaritmo natural de x también se puede resolver por partes, simplemente haciendo u logaritmo natural de x y de b el de x. Haciendo eso de allí, se resuelve esa integral. Y es u por v, te queda x por el logaritmo natural de x, menos la integral de v, que en este caso v es x por dx. Y factorizando una x, te queda menos 2 tercios de x, logaritmo natural de x, menos 1. Ya tengo el valor de u sub 1, ya tengo el valor de u sub 2. Por lo tanto, ya tengo la solución particular. Luego, la solución particular, sabemos que es u1. u1 me dio menos 4 tercios de la raíz cuadrada de x por 2 más el logaritmo natural de x por y sub 1. Y sub 1 nos había dado x a las 5 medios. Menos u sub 2, que en este caso es 2 tercios de x, logaritmo natural de x, por y sub 2, que en este caso era x. Profe, o sea, ahí se reemplazan las que nos dio en la homogénea. Ajá, esta de aquí es y1. Profe, ¿y usted cómo sabe, o sea, cuál poner primero y cuál poner después? Porque usted las puede combinar, le puede poner y1 a una y las y2 Pues, a otra. se supone que las habíamos puesto
sea, desde aquí empieza todo. Aquí empieza todo. Yo las Sí, había sí. fijado así. Y si yo las fijo al contrario, profe. No, no hay problema. ¿Quiere? Allí, cuando las fijes al contrario, ¿qué pasa? Cuando fijes esto al contrario, el hecho es que va a cambiar quién. Va a cambiar aquí el determinante. Porque las columnas, esta columna con esta, se intercambian. Entonces, al intercambiar el determinante multiplica por un menos 1. Al intercambiar la columna multiplicas por un menos 1 y al intercambiar la columna multiplicas por un menos 1. Profe, usted puso que Y1 era X a las 5 medios, ¿no? Ajá, sí. Y la Para mí, otra ya era X normal. ajá, la X Y2. normal. Ujú. Y ya depende como usted la tome, ya De- sale la ecuación abajo. Ajá, de ahí para abajo te vas así. Y1 es X a las 5 medios y Y2 es X. O si las fijaste así, de esta forma, pues así. Porque ya van a cambiar los determinantes y esas cosas. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Vale, Marlon. Entonces la cosa es fijarlas, planteas, porque cuando cambias va a multiplicar por un menos 1, pero la idea es que este U sub 1 y este U sub 2 no cambien, no se modifiquen, ¿sí? No cambien, no se modifiquen. Y esa es la solución particular, ¿sí? Esa es la solución particular. Finalmente, la solución general simplemente es ¿quién? Sumar la complementaria. Finalmente es sumar la complementaria con la particular. Y listo, hemos terminado el ejercicio. Finalmente es sumar la complementaria con la particular. Profe, en la que se eliminaban los que eran parecidos, esa era en la de coeficientes indeterminados. ¿O? Ajá. Coeficientes indeterminados sirve para encontrar la particular y el método de anulador, qué pena, Marlo. En el método del anulador es que generas otra ecuación homogénea y de esa homogénea eliminas los repetidos. Ah, se elimina lo Sí. que esté igual en el anulador De y la ya. homogénea. Este ya sale como normal. Sí. Sí. Listo. El resto de compañeros, compañeras, dudas, preguntas. ¿Hay algo que no se entienda? Es claro, profe, creo. ¿Todo el mundo es claro? Bien, todos está bien. No hay duda, no hay preguntas. ¿Vamos bien? La idea es esa, como les digo, es empezar a combinar. Entonces, en la guía de la profe Lorena está en la sección 4.3 las ecuaciones de Cauchy, que es esta de aquí. Esto es lo que hacemos. Tengo una de Cauchy no homogénea. Primero resuelvo la homogénea, encontrando el polinomio o la ecuación auxiliar. Si las raíces son distintas, estas son las soluciones. Si la raíz es alguna es repetida, estas son las soluciones. Y si hay complejas, estas son las soluciones. Y luego hay que llevar la ecuación a la forma estándar para usar variación de parámetros y hallar la no homogénea, la solución particular. Y finalmente es la complementaria más la particular, la solución de la ecuación diferencial. Y este de aquí es el ejemplo que les planteé hace un momentico, que les dije, bueno, resolvámoslo. Encuentren primero las homogéneas y la solución de la homogénea. Luego encuentran Woroskiano, W sub 1, W sub 2. Encontramos U sub 1, encontramos U sub 2. Llegamos a la particular y luego simplemente es la complementaria más la particular, la solución. Aquí encuentran ejercicios de esa parte. Esta de aquí es de Cauchy, esta de aquí es de Cauchy, esta de aquí y esta de aquí son de Cauchy. Sí, dime, Marlon. Esta que nos da la YP, nos da menos 2x al cuadrado por 1 más logaritmo, eso ya es que lo han... Aquí ya haces operaciones, Marlon. Simplemente aquí ya puedes hacer operaciones. Este por este te da x al cuadrado. Este x a las 5 medios con esta raíz de x la puedes operar
y te debe quedar también como que x al cuadrado, sacas de factor común el x al cuadrado y te quedas operando números allí. Ya son operaciones de más allí, ¿sí? Pero si la dejamos ahí, no pasa No, nada. aquí está bien, para mí ahí está bien, ¿listo? Para mí hasta este punto está bien. El hecho es llegar hasta este punto y llegar bien. ¿Bien? El resto ya es solamente procesos que hace, como les digo, x por x da x al cuadrado, x a la 5 medios, y aquí tengo x a la 1 medio, pues 5 medios menos 1 medio me da 4 medios, y 4 medios es 2, entonces ahí me queda un x al cuadrado. Puedo factorizar el x al cuadrado y me quedo haciendo operaciones con los números que aparecen allí. Y es por eso que la profe escribe, el resultado es 2x a la 2 por 1 más logaritmo natural de x. ¿Listo? Bien. Vale, profe, gracias. El resto de compañeros, compañeras, dudas, preguntas, ¿algo no se entiende? ¿Todo está claro? Jóvenes, señoritas. Profe, claro. Bien, genial. Entonces, con ese ejemplo hemos terminado el capítulo 4 relacionado con ecuaciones de orden superior. Aquí hay ejercicios. Desde cuando empezamos a ver linealmente independiente a través del Gorozkiano, ya que van a necesitar el Gorozkiano, muestre que esto de aquí es solución de esto, que era basado en el capítulo 1. Y luego dice, encuentre la solución de cada lineal homogénea. ¿Cómo encuentro la solución de una lineal homogénea? Pues con el polinomio característico y miro, son raíces distintas, son raíces repetidas o son raíces complejas. Luego dice, obtener cada solución de cada problema en la frontera. Pues ya te están dando, resuelve una homogénea y con estas condiciones de aquí encuentra las constantes que te resultan en la solución. Luego te dice, aplica el método de coeficientes indeterminados a todo esto de aquí. Luego te dice, aplica el método del anulador a esto de aquí. Aplica variación de parámetro a esto de aquí. Y aplica Cauchy-Euler a esto de aquí. Como se pueden dar cuenta, son dos hojas de bastante ejercicio. Que yo sé que es difícil hacerlos todos, pero hágalos, intente hacerlos. E intente no hacerlo más fácil, no, pues esto es una constante, no. Aquí hay una constante con un polinomio, con un e a la x. Allí las cosas pueden ser interesantes. Mira, aquí hay un e a la x con un seno de x, interesante. O aquí hay un e a la x con seno de 3x. Esas son las cosas interesantes. Una constante aquí al final, un polinomio, eso no aporta gran cosa. Lo mismo acá. Pues si usted se va a dar cuenta, el método de coeficientes indeterminados le pone, los primeros ejercicios son una constante o un polinomio. No, empieza a meterle cositas, empieza a meter, un polinomio con un exponencial, son cosas interesantes. Un polinomio con una exponencial, un polinomio con seno, un polinomio con coseno, una exponencial con seno. Esos son los ejercicios que en verdad valen la pena hacer. Y acá en variación de parámetros, pues mire que es lo más conveniente, que es lo más fácil. Y empiece por lo fácil, y luego va avanzando y va llegando. Que el hecho es llegar. Y todo es un proceso. ¿Ustedes siguen ese proceso? Ustedes siguen ese proceso y las cosas deben darse. ¿Sí? Ustedes siguen ese proceso y las cosas deben darse. Todo lo que hemos dado las últimas clases están aquí, están pensadas aquí, esto de aquí. Allí está el proceso. ¿Qué quiero hacer ahora? Quiero la próxima semana pasarme al capítulo 6, que habla de la transformada de Laplace. ¿Sí? Este capítulo, a mi parecer, es uno de los más importantes que tiene ecuaciones por el mismo rigor de la parte abstracta que tiene esto. ¿Sí? Por el mismo rigor de la parte abstracta que tiene esto. Hacemos este capítulo y yo creo que por allí estaría bien el curso de ecuaciones. Si nos quedan bastantes clases, cuando digo bastantes clases son si nos quedan unas 4 o 5 clases, hacemos el capítulo 5. Pero si vemos que nos queda alguna clase, algunas 2 clases cuando hayamos terminado transformada de Laplace, pues yo creo que por allí podemos parar el curso, ¿sí?
estimo que aquí, para hacer esto bien, voy a necesitar mínimo unas 6 o 7 clases, ¿sí? 6 o 7 clases. Entonces, no son muchas las que quedan, porque el martes si hacemos quiz sería 1 hora como para presentar la transformada. Empiezo a contar 1, 2, 3, 4. Este día hay parcial, no cuenta. 5, 6, 7. El martes 20 más o menos tengo pensado que podemos acabar ese. Acabamos el martes, pues ya el jueves no hay cómo hacer sistemas de ecuaciones. Allí terminaríamos el martes 20 y el parcial está pensado para el 27. Entonces ahí tienen los 8 días para... Profe, ¿para cuándo se quedó el parcial? No dicen que lo vamos a hacer el 8, El 8. presencial el 8, Ya. porque dijeron que presencial, ¿no? Si quieren, como les digo, yo lo puedo hacer virtual el primero, pero pues No. Ahí no va. virtual el 8. Y allí terminaríamos, el 27 se terminaría. Entonces, más o menos tengo estipulado. Por eso les digo, si termino el 15 o termino el 20, pues no tengo cómo hacer más tema, porque para hacer sistemas de ecuaciones lineales también voy a necesitar mínimo unas 6 clases. Y ese curso, por eso les dije, el curso es extenso. Con 5 capítulos que logremos sacar, para mí está bien el curso. Y si ustedes entienden esto, aprenden esto, lo otro no es muy complicado. Lo de sistemas de ecuaciones lineales es plantear matrices y resolver matrices y eso. Entonces, este capítulo es bastante abstracto, hay notación nueva, hay bastante abstracción en él. Y quiero hacerlo bien, hacerlo despacio. Entonces ahora les digo que requiero más o menos de 6 a 7 clases haciendo cosas suaves y que ustedes comprendan, ¿sí? Porque cuando les digo es abstracto, es cosas bastante abstractas. Y de aquí de una cierta forma nos desprendemos muchísimo de lo que habíamos estudiado antes, ¿sí? Entonces son conceptos relativamente nuevos y nos desprendemos de esos conceptos que ya habíamos estudiado hasta el capítulo 4 y empezamos con cosas nuevas, ¿vale? Entonces el martes de 7 a 8 presentamos la introducción de transformada de Laplace y de 8 a 9 realizan su quiz, ¿vale? Es todo lo de problemas de aplicación. Pues te puede tocar cualquier problema, entonces hay desde trayectorias ortogonales, trayectorias isogonales y de ahí empiezan problemas de crecimiento, de decaimiento, empiezan problemas de calentamiento, de enfriamiento o de mezclas y con eso terminaríamos, ¿vale? ¿Alguna duda, preguntas allí? ¿Todo claro? Profe, una pregunta sobre las monitorías ahorita que son virtuales, ¿cómo se harán? Pues, bueno, eso también quería hablar con ustedes y con todos. Ustedes saben que yo tengo unos horarios de asesorías. Tengo el martes de 2 a 4, tengo el miércoles de 8 a 9 y tengo ahorita el jueves de 9 a 12. ¿Sí? Tengo ahorita este espacio. Pues la verdad, yo voy a seguir abriendo los espacios. Yo les voy a enviar ahora un enlace de monitoría. Entonces los voy a enviar a todos los cursos, a ustedes, al otro de ecuaciones y a los de estadística. Y la persona pues que requiera pues allí. No vale la pena. Cuando estaba en la oficina pues yo me sentaba en la oficina hasta las 12. ¿Sí? De 9 a 12 me siento en la oficina y eso allí. No vale la pena volverme a sentar aquí en el computador de 9 de la mañana hasta mediodía y que nadie se conecte. ¿Sí? Si alguien, por favor, requiere asesoría mientras estamos en esto de virtualidad, por favor me envía un correo y me dice, profe, necesito asesoría a esta hora. Y yo a esa hora estoy conectado en el enlace que les voy a compartir ahora en un ratico a todos. ¿Sí? Pero por favor me escribe, porque es que yo no, ¿para qué me vengo a sentar aquí desde las 9 de la mañana hasta mediodía mirando el computador y que nadie se conecte? ¿Sí? El horario sigue siendo lo mismo, pero por favor me avisa, me escribe un correo, me dice, profe, me voy a conectar a asesoría a esta hora, en el horario que yo ya tenemos establecido.
y se los aseguro que a esa hora en ese enlace me van a encontrar, ¿vale? Sí, Marco. Profe, en el sentido de que, Dime. o sea, de que, o sea, se pueda escribirle un correo y diga, profe, necesito de pronto una asesoría, no en las horas estipuladas, sino en una hora adicional, ¿también No. se podría o ya no? No. Las cosas no es que han cambiado, yo es lo mismo. Los horarios ya están fijos, aquí ya no voy a venir a establecer otro horario ni nada. Yo tengo otros cursos y yo tengo otras cosas que hacer. Ahorita tengo que corregir los quizzes que ustedes entregaron y los quizzes del otro curso, y además tengo que corregir unos trabajos de otros grupos. Entonces, voy a estar disponible en el horario. Sí, en el horario estoy disponible, voy a estar aquí. Si llega el correo de una, ingreso al enlace y ustedes me encuentran allí. Pero, si no, entonces yo para qué voy a ingresar si nadie va a necesitar asesoría. Que en otro horario me queda, la verdad, me queda muy complicado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir yendo a la universidad, ¿me entiende? Entonces, a mí me queda difícil estar aquí, allá, ¿no? Y yo vivo en el norte, y del norte a la universidad, cuando hay trancones y esa cosa, no deja de demorar 40 minutos. Entonces, ahorita necesito ir a hacer una diligencia a la universidad porque quedó pendiente algo. Ayer estábamos en reunión, salí tarde y necesito bajar. Tipo 10:30 voy a estar de nuevo aquí en la casa, entonces a esa hora les envío el enlace y si alguien se necesita asesoría, pues voy a estar de 10:30 a 12. ¿Listo? Que ya creo que con esto ya puedo atenderlo sin ninguna dificultad en los horarios que estaba. ¿Vale? Por favor. Vale, profe, gracias. Vale, Profe, no. Yo les envío las ¿nos pizarras. puede mandar las pizarras, por favor? Sí, yo en un ratico